Buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Mateus Herrera, matriculada en el programa de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para este tema escogí abejas reinas y polinización. ¿Listo? Bueno, la abeja reina es la más grande de la colonia y su alimentación es solamente a base de jalea real, desde larvas y todo el largo de su vida. Bueno, la jalea real es un compuesto de 6% de agua y 34% de materia seca como proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, hormonas, enzimas y minerales. Es este líquido blanco que se alcanza a ver en las colonias. Bueno, la reina es la única que produce huevos diploides y haploides, ¿cierto? Entonces los diploides son los obreros y los haploides son los zánganos. La reina es la única que está desarrollada sexualmente, por eso es la madre de toda la colonia, de obreras, zánganos y futuras reinas. Su capacidad de producir huevos supera los 1500 huevos diarios. La cría de reinas. Bueno, está la forma natural y la forma artificial. La forma natural es cuando ellas mismas se cuidan, cuando las obreras crían sus propias reinas. Si disponen de todo lo necesario para alimentarlas, es decir, de la jalea real. Sin embargo, muchas veces estas presentan inconvenientes porque las reinas, después de un año de producción, empiezan a disminuirla. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a disminuir la producción de miel y disminuir la producción de abejas. Entonces, por eso se implementa una forma artificial para mantener la producción. Bueno, dentro de esta forma artificial, el hombre aprende a cuidar las abejas reinas, simulando como lo hacen las obreras, pero de un modo que las mismas obreras son las que lo siguen cuidando sus reinas, pero ahora con la supervisión del humano para obtener un gran número de abejas reinas y mejorar la genética. Dentro de los métodos artificiales está el método Miller. Este es un método del doctor Miller para crear y producir abejas a menor escala. Entonces acá vemos cómo se utiliza dentro del marco la forma de cortar las ceritas en zigzag o en tiritas, pero en forma de punta. Y ahí entonces realizan todo el procedimiento para empezar a crear las abejas. Otro método es el método Daley. Este método utilizan reinas en pequeñas colonias y las ponen en un panal desocupado, como se observa acá, y para que las abejas pongan sus huevos y luego lo retiran. Luego lo fijan en otro cuadro más corto, dentro de un cuadro vacío, como muestran acá. Ahí se recomienda después, como ahí hacen acá, destruir una celda de por medio para que no se amontone y no se dificulte la extracción. Entonces después le introducen ese marquito en la colonia donde padecen de abejas reinas. Otro método es el Hopkins. Este método es eh, consiste en producir reinas sin hacer traslarve a copas de celdas. Entonces acá se escoge una colonia de abejas abundantes, sanas y jóvenes, le retiran la reina y le agrega una media alza sin bastidores, la llamaremos incubadora. 3 días después se destruyen las celdas de la mejor colonia y se obtiene un panal con mucha larva y huevos. Se mete el alza a la colonia incubadora, pero se coloca de manera horizontal para que quede cerca al panal de cría. Pasados unos días, entonces las abejas empiezan a construir celdas hacia abajo, como muestra la foto, estas fotos. Y después de unos 5 días se podrán cortar estas celdas y ponerlas en otras criadoras, que es donde están, en otras colonias que están sin reina. ¿Listo? El método Dulay. Este método consiste en retirar las larvas en condiciones de ser reinas de un panal y colocarlas en unas cúpulas. Entonces acá las retiran con cuidado y las ponen en unas cúpulas que imitan las dimensiones de las celdas reales. De esta manera la cantidad de futuras reinas será mejorada por el apicultor. Cabe destacar que para que eso se pueda realizar, entonces deben estar óptimas condiciones de temperatura y humedad para no perjudicar las larvas. Este método, doble transferencia, es muy parecido al anterior, al Dulay,
pero es cuando se transfieren las larvas a las copas celdas y se dejan de 12 a 24 horas en una colonia iniciadora. Pasado este plazo, entonces las celdas se remueven y las larvas se extraen para transferir nuevas larvas que tengan menos de 24 horas de haber nacido. Estas son introducidas a la colonia iniciadora. La lógica de este proceso es proporcional a las larvas del momento en que nacen la jalea real, que para que tengan un mejor desarrollo. Bueno, otros métodos mencionados que faltan por mencionar está la caja Genter o también el método Easy Queen. Esos métodos consisten básicamente en encerrar a las abejas en algunas cajas dentro de colmenas, entonces para que ellas pongan sus huevos ahí y después retirarlos y llevarlos a un proceso parecido al anterior para que también las abejas desde el momento de larvas empiezan a alimentarse de específicamente jalea real. Bueno, hay un proceso para identificar las reinas, que es el marcaje. Entonces, nos explica cómo sujetar la reina por el tórax y sin usar guantes para dejar expuesto el escudo del tórax para hacer una pequeña marca. Además, con una tijera, entonces también se le puede cortarle la mitad del ala anterior derecha en años pares y de izquierda en años impares. ¿Listo? Para hacer este procedimiento, entonces se recomienda practicar primero en las abejas los zánganos, que son los más abundantes y pues no hay ninguna pérdida al practicar en un zángano. ¿Listo? Bueno, el envío de reinas. Cuando el apicultor decide vender y hacer envío de reinas, entonces debe usar unas jaulas para el transporte de ellas, ¿no? Las más usuales son las Benton. Acá, como se muestra en la fotico, estas son las jaulas Benton. Esta debe colocarse de manera que la abeja no pueda sacar ninguna parte de su cuerpo, pues para que no se vaya a lastimar. Listo, y se les debe poner también un dulce que se prepara con jarabe de maíz, de miel de maíz y un poco de azúcar y se hace como una gomita para que ellas puedan alimentarse. Ahí la reina se debe enviar con al menos 6 obreras para que las cuiden y se está pendiente de la temperatura y se les debe poner unas goticas de agua. La polinización. Bueno, la polinización consiste en el desplazamiento de polen desde la antera de una flor al estigma de la misma u otra flor. Este proceso es facilitado por el viento, el agua o los animales. En este caso vamos a hablar del reino animal. Y los insectos que más ayudan a la polinización en este caso son las abejas y son la Apis mellifera, que es la especie más conocida y abundante en el país. Listo. La polinización, acá nos muestra el reino animal, el proceso de las abejas Apis mellifera, continúa con el proceso de pecoreo, que es el proceso de llevar el polen y el néctar, ¿no? Entonces las abejitas llevan polen y néctar, entonces este proceso se llama pecoreo. Listo, las abejas, la Apis mellifera en programas de polinización dirigidos, entonces ya sabemos que incrementa la producción y calidad en los cultivos, protección de la red y contribuye a la protección y restauración de la biodiversidad. Entonces aquí ya sabemos que para que este proceso se pueda realizar, entonces se deben implementar apiarios, proteger las colmenas, saber manejar las colmenas. ¿Listo? Entonces en el manejo de las colmenas para polinizar los cultivos, entonces se tienen en cuenta unos aspectos como son el tamaño y el desarrollo, el número de colmenas por hectárea. En el manejo de las colonias, al llegar a los cultivos, entonces se tiene en cuenta la llegada de las colonias. Las colonias deben ser instaladas en los cultivos en etapas de floración, ¿no? Para que las abejitas se puedan adaptar y pues puedan alimentarse. La inducción de las abejas, otro proceso. Entonces existen varias formas de inducir a las abejas al cultivo, entre las cuales podemos describir 4, a saber, la alimentación de las abejas, los dispensadores de polen, el uso de floreros y el osmogueado. Bueno, entonces acá sabemos los cultivos que están implementando la polinización. Primero está el cultivo de naranja. Se sabe que al polinizar y incrementar el número de colmenas aumenta la producción de naranjas. Lo mismo está con el cultivo de mango. Entonces, un cultivo polinizado, entonces aumenta el número de mangos por árbol. El aguacate al hacer una evaluación de la densidad de colmenas
En estudios se encontró que al encontrar 3,2 colmenas de abejas por hectárea se puede incrementar el número de aguacates por árbol que oscila entre el 21 y el 96%. ¿Esto qué quiere decir? Mayor producción de aguacates, pero también mejora el peso, que en este caso el cultivo de aguacate es lo que se necesita, ¿no? Buena producción, pero también buen peso, que el aguacate pues se vende pesado. Entonces es lo que necesita, incrementar producción. Y la fresa. Entonces este es un cultivo que es con demasiada flor. Entonces obligatoriamente se tiene que implementar, ya sea por proceso de implementación de colmenas o muchas veces lo realizan artificialmente con las mismas manos, con pincelitos, pero pues lo más fácil es colmenas de abejas. Listo, bueno, después de estudiar los temas, entonces tenemos dos preguntitas. Primero, nombre los principales métodos mencionados para la cría de abejas reinas. Y segundo, ¿cuáles son los cultivos en los que se ha empleado el uso de abejas para polinizar? Muchas gracias.